Contaba George Bataille que lo que nos diferencia de los animales más cercanos a nosotros es que hemos transformado el sexo en erotismo y la muerte en trascendencia. No en vano, cuando empezamos a desarrollar el lenguaje, lo primero que hicieron nuestros antepasados neandertales, no los cromañones, fue empezar a enterrar a los muertos. El problema es que hoy en día, después de siglos en donde la Iglesia y el poder político han monopolizado el sexo y la muerte, nos encontramos con que las cosas no han cambiado mucho. Hoy en día el sexo está en manos del mercado y la muerte sigue estando en manos de una iglesia. Hoy mismo el Papa, que está acertando en lo social, sigue siendo rehén de los lastres del pasado y ha dicho que esparcir las cenizas en el mar o en la naturaleza es hacer un homenaje a la Pachamama y que por tanto es contrario a la voluntad de Dios. Y el Estado, ¡ay, el Estado! El Estado que antes te mataba, hoy es el mismo que no te deja vivir. Al contrario que el derecho a la vida, que legalmente es claro, el derecho a la propia muerte está plagado de obstáculos y fronteras imprecisas. En España, un paciente en fase terminal no puede pedir que se termine con su vida, pero sí que ésta no se prolongue innecesariamente y puede hacerlo de dos formas. Una, rechazando un determinado tratamiento y dos, pidiendo una sedación contra el dolor que acelerará en algunos casos la llegada de la muerte. Aunque en ambos casos la vida termina de forma natural, es lo que se conoce como el derecho a una muerte digna y su regulación depende también de cada comunidad autónoma. Fuera de la ley y castigado en el Código Penal quedan entonces las otras posibilidades, la eutanasia activa y directa y el suicidio asistido. La primera consiste en adelantar de forma consciente la muerte de un paciente cuyo proceso es ya irreversible para impedir que continúe sufriendo innecesariamente. Se realiza a petición del interesado o sus familiares y se diferencia del suicidio asistido en que es el personal sanitario el que ejecuta el acto. La eutanasia es legal en Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá y en algunos estados de los Estados Unidos. De hecho, en Holanda se debate actualmente la posibilidad de extender esta práctica a quienes están cansados de vivir. Por su parte, el suicidio asistido está legalizado plenamente en Suiza y consiste en apoyar a quienes desean terminar con su vida, acompañándoles en el proceso y entregándoles el material necesario para ello. Por eso, a este pequeño país en medio de los Alpes viajan cada año más de 1.000 europeos con el fin de ser atendidos por empresas como Dignitas, de la que son socios ya más de 70 españoles. De lo que no existen datos es del número de suicidios frustrados o de eutanasias clandestinas que se practican actualmente en todo el mundo, tanto en España como en el resto de países que los prohíben. Un tema controvertido en un país católico, apostólico y romano. Para tratar este tema, hoy tenemos, como siempre, tres invitados e invitadas de lujo. Tenemos a Luis Montes, presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente. Luis, un placer tenerte aquí otra vez. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos también con nosotros a Javier Sádava, catedrático de Ética de la Universidad Complutense de Madrid y una persona que ha reflexionado mucho sobre este tema. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vienes de lejos y sabemos que estás haciendo un tremendo esfuerzo. Muchísimas gracias. Cierra la mesa Ana Castaño, psiquiatra, psicoanalista y responsable de sanidad del Consejo Ciudadano de Podemos, ejecutivo, estatal. Una pregunta para... Gracias por estar aquí con nosotros, Ana, un placer. Una pregunta de un minuto. Empezamos contigo, Luis. ¿Por qué sigue siendo tan problemático poder escoger la propia muerte? Bueno, porque a los poderes fácticos les interesa no tener ciudadanos libres, tener súbditos, ¿no? El que podamos decidir sobre nuestra vida y protagonizar nuestra muerte es lo que realmente nos convierte en ciudadanos. Entonces les conviene más ser súbditos, no permitírnoslo. Muchas gracias. Javier. Bueno, antes de nada, dos pequeñas anotaciones o ecos. También en Alemania acaba de legalizarse la eutanasia, ¿eh? En Alemania, que era más difícil por aquello de que tienen, bueno, lo que no tiene nombre, que fue el nazismo, ¿no? Y que se estuvo ya legalizada por primera vez, después cambió en el estado de Virginia de Australia, que fue el primero, un tal Bob. Es decir, que se ha ido, y en algunos de Estados Unidos prácticamente está legalizada. Es decir, que ha ido aumentando el número de países. Es decir, ahí se va hacia adelante, como además sería normal. Segundo, bueno, por eso, entre paréntesis, lo de las cenizas me parece una tontería monumental. Y conviene de vez en cuando decirlo, ¿no? Bueno, de vez en cuando no, siempre habría que estar diciendo las tonterías monumentales que se dicen. Dos cosas más de la eutanasia. Se dice, es que es tan difícil la vida, la muerte, hay que ser delicado. Por supuesto. Pero hay que ser delicado pues con el hambre que hay en el mundo. Es decir, que hay una cantidad
de miseria, de aspectos respecto a los cuales esto hay que ser digamos que después cuando llega el tema de la eutanasia ahí ya se ponen finos algunos de manera muy especial, ¿no? Y otra cosa es que da un poco de lacha, que decimos por el norte, hablar de algo que debía de ser tan, no sé, que es tan de sentido común que uno pueda disponer de su vida. Tú la pregunta que habías hecho de cualquier forma, ¿cuál era? Bueno, la pregunta estaba planteada, ¿no? ¿Por qué sigue siendo tan problemático hoy en día? Luis lo ha dicho, y yo creo que, primero, una enorme falta de sensibilidad respecto al sufrimiento. Eso me parece, además, que tiene que ver con toda la tradición religiosa. Y el sufrimiento, exceptuando el sufrimiento natural, que yo me queme, que retire la mano porque me quemo, pues tengo que, claro, evitar eso. Por eso me lo ha puesto, en último término, la evolución me lo ha puesto ese sufrimiento que puedo tener para defenderme. Pero el sufrimiento sobrante, cuando está absolutamente fuera del lugar que alguien sufra, eso hay que tener una falta total de sensibilidad para no tenerlo en cuenta, aparte de la libertad y todas las cuestiones que diremos después. Y eso, la tradición religiosa, el miedo, la cantidad de obstáculos que hay normalmente para mirar a las cosas de frente, hacen que, y la cobardía que hay para plantear estos temas, que hay que sumarlo también, creo que es una de las razones, o de las muchas razones que se pueden dar. Estupendo, gracias. Ana. Sí, yo lo primero que quería decir es dar las gracias a ti, Juan Carlos, en particular, y a La Tuerca en general, porque me parece que es un debate absolutamente necesario e importante el hablar precisamente de qué supone y a dónde nos lleva la posibilidad de una muerte digna, que me gusta más casi que la palabra eutanasia, aunque la palabra eutanasia viene de la buena muerte, el buen morir. Y ahí, a partir de ahí podemos abrir toda una serie de posibilidades en relación al término de lo que puede significar el buen morir. Y en relación, si nos sesgamos más a qué puede significar una muerte digna, creo que aquí entran diferentes valores en cuestión. Uno de ellos es que, lamentablemente, en este país, que se dice aconfesional, que no laico, que no es exactamente lo mismo, habría que apostar porque fuera efectivamente laico y no estuviera atravesado por la cultura católica que lo impregna absolutamente todo, ¿no? Porque parece que de alguna manera, tanto en el nivel sanitario como en el nivel judicial, se desliza la cuestión de que la vida no te pertenece. La vida de cualquier manera le pertenece en todo caso a Dios, y en el sector médico también está el asunto de que el paciente no es autónomo, aunque haya una ley de autonomía, y por tanto la vida le podría pertenecer al médico, a la ciencia, a la experimentación, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es un tema que hay que, como me gusta decir a mí, hincarle bien el diente, porque además toca nuestra Constitución, toca a la Carta Europea, a los derechos absolutamente fundamentales que hablan de la dignidad del ser humano, donde entra el vivir dignamente y por tanto morir dignamente. Hay un elemento... Dos palabras, puedes decir nada más, o tú dices... Yo ahora voy a plantearos, pero si quieres decir algo muy deprisa... Muy deprisa. Eutanasia quiere decir buena muerte, que además viene, no de Bacon, sino de un santo, Tomás Moro. Sí. O sea, que fue el que la introdujo, buena muerte. Que yo le llamaría buena vida, porque la muerte es el último capítulo de mi vida, que es una novela y lo hago yo. Y después, respecto al laicismo, bueno, la Constitución, a la cual yo no tengo ningún respeto, porque es monárquica y porque se hizo a la trágala y por mil cosas más, en la Constitución, en el artículo 16, claramente hace de este país un país, si no confesional, paraconfesional o casi confesional. No hay ley de libertad religiosa, siguen los acuerdos con el Vaticano, por lo tanto estamos llenos, en último término, de normas que están regidas por la Iglesia. Sí, hay una lógica, ¿no?, que acompaña de alguna forma, que este es el contexto, las fiestas, ¿no?, los santos, los patrones, los funerales de Estado, los curas castrenses, los colegios concertados católicos, las universidades privadas, hay todo un acompañamiento que no deja de ser un negocio. Es decir, que también es verdad que el Opus Dei acompañó todo esto por la parte de negocio. Dejadme que os pregunte algo que quizás tiene que ver con esto, la brecha entre el sentir social y la ley. Leíamos recientemente, ya debe haber aumentado, por las encuestas de 2009, por el Ministerio de Sanidad, el 64% de los españoles estaría a favor de despenalizar la eutanasia. ¿Por qué esa brecha entre un sentir social y una negativa política? Sí, esa encuesta que... El 80% es ya ahora. Sí. La última. Lo más importante era cuántos no estaban de acuerdo, ¿no? Y era el 14%, el 14%.
A mí de esa encuesta me parece lo más importante la última pregunta que hacía a los encuestados, ¿no? Que era que motivaran sus contestaciones, ¿no? Y la motivación para tener esa opinión, el 57% de los encuestados habían vivido una mala muerte en su seno familiar. Una mala muerte definida como ha dicho Javier, con sufrimiento innecesario, con sufrimiento evitable. Eso es clave. Evitable, ¿no? Y por eso entendían que tenía que cambiar nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Cambiar y tener una ley garantista de poder disponer de la propia vida, ¿no? Aparte, yo creo que, bueno, que el derecho a la vida lo tenemos todos, pero siempre el Estado está para garantizar ante el daño de terceros, ¿no? Y procurarnos que tengamos una buena vida. Pero una vida contra la voluntad del ciudadano, el ciudadano deja de ser un objeto jurídico a proteger, ¿no? Y además, si lo protegemos, le obligamos a vivir. No es un derecho a vivir, es la obligación de vivir. Eso es ¿no? importantísimo. Y después, si tengo ocasión de decirlo, aunque ahora brevísimamente, también lo que has dicho tú, ya sé que es una pedantería decir el gap, pero no me sale otra palabra, ¿no? Entre lo social, la brecha, esa es perfecta, no la palabra, la brecha entre lo social. Yo de las encuestas, que hay muchas, ¿no? Las encuestas siempre tienen el riesgo, y hay una encuesta que es la directa, es decir, la directa hay que estar con la gente y hablar. Ya hace relativamente bastantes años la OCU hizo una en el que más del 60% de los españoles estaban a favor de la eutanasia, ¿eh? En Suiza yo creo que debe ser ya el 90%. Es decir, que las encuestas sí que dan que la gente ve como absolutamente absurdo que alguien sin más, sabes que se va a morir dentro de 15 días, no hay alternativa, es irreversible, pero ¿qué haces entonces? Me gustaría plantearos algo que... Yo quería añadir aquí que me parece que hay una, en relación a la brecha, que da cuenta de la paradoja que hay entre lo que es la ciudadanía, el pueblo y lo que supone la institución. Pero que sepamos cuáles son las razones. Vamos a perdón que te interrumpa, Ana. Vamos a las razones para que la gente que nos escucha pueda tener herramientas. Es decir, yo entiendo a la Iglesia Católica cuando prohíbe el preservativo, porque tú no puedes poner entre la voluntad de Dios y los designios divinos un trozo de látex, porque entonces se desmorona todo el edificio de la misma manera que tú no puedes esparcir las cenizas en el mar o puedes esparcir las cenizas en un olivo, en el huerto donde falleció tu familiar, perdón, porque eso significa que estás de alguna manera rompiendo esa condición de sacralidad, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Entonces ya no hay resurrección, entonces estás rompiendo el entramado de la Iglesia Católica. Bueno, tu resurrección, si ya te haces gusano, y la lógica sacrificial. Claro, pero la lógica sacrificial se rompe totalmente si no... Y tú has dicho una cosa, y perdona que... Bueno, déjame para ordenarlo para que podamos llegar a conclusiones. Insisto en que yo veo que la Iglesia Católica tiene su sentido. Tiene su sentido porque es que en el momento en que te aceptan algo, se les deshilacha todo el entramado, ¿no? Pero el Estado, ¿qué necesidad tiene a día de hoy de seguir con esta actitud? Tú has planteado que es porque de repente si los seres humanos tomamos nuestras propias decisiones, ocurre como con el consumo de drogas, es decir, es un ejercicio de libertad que puede invitar a la desobediencia. ¿Van por ahí los tiros o hay otro tipo de razones? Yo creo que va por ahí, ¿no? Se ha dicho muchas veces, ¿no? Una sociedad, entre comillas, potencialmente suicida es más difícil de gobernar, incluso ingobernable. Entonces, claro, si decides sobre tu propia muerte, ¿quién te va a mandar un presidente o un ministro con cara de pendejo? Cuando digo potencialmente suicida, un ejército de enamorados, ¿no? Que hace ejercicio un ejército de de libertad. enamorados sería invencible. Voltaire decía, un ejército de curas sería invencible. Y el Estado puede decir, un ejército de suicidas, si lo estamos viendo, es invencible. Eso también hay que decirlo. Pero fíjate, bueno, tú has dicho algo de calzón de los motivos que me parece fundamental y que tiene que ver con otra vez con la brecha. Y es que la brecha que tiene siempre el Estado, el gobierno, a que algo se le vaya fuera de las manos, de que salga fuera de la cuadrícula. Los motivos que puede tener uno para suicidarse, para suicidarse sí, y suicidarse en un caso, para la eutanasia en otro, en último término, hablan de la voluntad última de una persona, y eso es bastante intolerable, porque es la manifestación plena de la libertad de una persona y de un ciudadano cuando vive en común. Eso es lo que es poco tolerable. Y después, claro, si yo ahora lo que se está haciendo en Bélgica, que a mí me parece muy bien, no ya porque uno sufra, sino que está cansado de vivir.
pide la eutanasia, pues naturalmente eso molesta mucho, porque la última motivación que podría decir yo hoy, porque me da la gana. Es que ser libre es poder decir en último término, mire usted, porque me da la gana. Está claro, ¿no? Y subrayo eso. Eso el Estado no lo tolera en general. Y en estos casos menos, sobre todo si encima está toda la fuerza de la Iglesia, que sigue siendo enorme en nuestra Pero sociedad. no es tan sencillo, perdonad, para que la gente también pueda entender. Se está diferenciando entre lo que sería eutanasia, por ejemplo, y el suicidio asistido, ¿no? Es decir, Prácticamente es igual, ¿eh? pero hay matices, ¿no? que no implican lo mismo. Luis. Sí, la eutanasia pasiva. No, pasiva Bueno, yo no no existe, vamos la a entrar. pasiva Yo, no. yo entiendo, buena muerte es muerte voluntaria. Claro, Y en muerte voluntaria puede suceder de dos formas, por eutanasia activa y por suicidio asistido, ¿no? Se diferencia una de otra por el papel que juega el colaborador necesario. En las dos cosas, el que lo solicita reiteradamente hace un ejercicio de voluntad, pero no es autónomo. No es autónomo, porque entonces no hace falta el colaborador necesario. Cuando el colaborador necesario da directamente la muerte, dar la muerte, que no es lo mismo que dar muerte, dar muerte es matar, dar la muerte es la muerte solicitada, reiteradamente solicitada en el contexto de intenso sufrimiento, y la motivación del colaborador es compasiva, es un acto de justicia, es un acto de solidaridad, en definitiva un acto de amor, El dar la muerte, esta muerte directamente, es eutanasia activa. ¿Qué es el suicidio asistido? ¿Qué papel juega el colaborador necesario? El colaborador lo que le procura son los medios y tiene cierta autonomía el paciente, y él mismo se da muerte. Pero Esa es la la verdad, Yo es quería, una a ver diferencia. si, Bueno, perdón, como única mujer en esta mesa, voy a reivindicar por favor. la toma de la palabra. No, porque retomando un poquito la pregunta anterior, que me parece que maneja y marca el resto, es decir, el grado máximo de libertad que puede tener un sujeto es decidir sobre su buena muerte. Entonces al Estado, por supuesto, que no le interesa, porque es la manera de poder hacer una manipulación a los sujetos y facilitar la servidumbre voluntaria, es que no haya efectivamente ese grado de libertad, con lo cual siempre van a argumentar, o bien desde el lado católico o incluso desde el lado que no es bueno para uno. O sea, hay muchas maneras de ser moralista, no solamente desde el lado católico. Entonces yo creo que el Estado hace un ejercicio para impedir esa libertad, digamos. Y yo también traería otro tema que me parece que es muy importante y muy complejo, que es hasta qué punto estamos también obligados a preparar tanto a los jueces, al sistema sanitario y a la ciudadanía, porque también es muy complicado desde el lado del familiar, del acompañante, del marido, del hijo, de la esposa, que en un momento determinado el que está decidido a morir lo transmita. Y eso afecta mucho a los familiares, ¿no? Claro, también el ver... Yo creo que hay cierto tipo de distinciones que no es meterse en un jardín que después lleva patatal filosófico, sino que, tú decías antes, bueno, que nos entiendan, que nos entendamos. En la eutanasia, que es directa, pasiva ya no se habla, porque la pasiva la acepta hasta el Papa. O sea, la que importa es la activa, que alguien a mí, autónomamente, a mi autonomía, que le digo yo, que bueno, pues que me ayude o que me mate, vamos a decir, me mate en un sentido no de homicidio, sino simplemente que me ayude por compasión, por amor, por lo que sea. Eso es, pero el suicidio asistido es que uno ponga un medio, por lo cual la causalidad es distinta, porque tiene que venir uno en medio, pero en el fondo es lo mismo. Y por eso me parece que es un error en el Código Penal español que al suicidio asistido se le dan como 2 o 3 años y al otro 6, que es una barbaridad. Bueno, y eso dicho... después, pues se me ha ido el santo al cielo y por lo tanto Bueno, no. pero estamos con las diferenciaciones. Sí. En esto, ¿no? Ya que has sacado lo del Código Penal, ¿no? El Código Penal es reciente, es del 95, ¿no? 95 lleno de quesos, lleno de agujero de quesos. Por eso es del 95, y ya se habla de el homicidio compasivo. No se quita lo de homicidio, ¿eh? Se sigue hablando de homicidio, ¿no? De homicidio en el caso de que el colaborador necesario, su motivación sea de justicia en ejercicio de la libertad del ciudadano que lo solicita. Y por tanto se rebajan las penas, 2 grados, si se comprueba esto. Bueno, es del año 95, es la tercera legislatura de Felipe González. Belloc, lo hizo Belloc. Lo hizo Belloc.
Bueno, a mí me da lástima como ciudadano que en el 95 se hiciera un código penal tan punitivo sobre un tema de la libertad, ¿no? Y bueno, con tu intervención, ¿no? Yo plantearía que, porque quedaban algunas dudas, claro que hay que trabajarlo a todos los niveles, pero yo creo que la sociedad está lo suficientemente madura, pero muy madura, para abordar este tema de una vez por todas. Hay que abrir este debate, hay que abrir este melón. Y bueno, yo creo que tienen que los partidos políticos tener una posición clarísima de abrir el debate. Y bueno, lo decías también tú, el poder tiene miedo. En el 4 tenía en su programa el Partido Socialista Obrero Español, tenía el meter la eutanasia por lo menos estudiado. Abrir el debate y hacer una comisión. Se propuso hacer una comisión. Quita votos, es decir, porque te caería encima la Iglesia Católica. Y después, no lo tengo muy claro si se perdería. Bueno, eso ya son los, pero sí, que lo han metido, lo han querido meter en el programa electoral de la anterior legislatura, lo volvieron a proponer en el programa electoral. Yo después si se escribió o no se escribió. Es decir, que ha habido intentos, al final después hay miedo. Y el miedo es, en estos casos, pues lo habéis dicho y hay que volver a repetirlo, que en último término decida la gente, que eso molesta mucho. Y se piensa, y claro, también en esto yo entiendo en términos lógicos, y es que piensan que todavía hay mucha gente que tiene, oye, es que me van a matar a mi marido, es que si oyes a veces a la gente, ¿qué imágenes están de la eutanasia? Pues la T4 de Hitler, el que van a acabar con los viejos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, pero eso Javier, lo han hecho siempre, ¿no? Es el miedo, ¿no? El miedo es el miedo. Cuidado, la Iglesia, cuidado. Una persona mayor es más rehén del miedo que una persona joven. Tiene el método perfecto para el miedo, ¿no? Y en eso su cuerpo de doctrina, el cepillo y el miedo, ¿no? Y yo creo que los partidos políticos tienen que salir de su ambigüedad con este tema. Fijaos que en un país envejecido el miedo genera más audiencia en las personas mayores que en las personas más jóvenes. Una parte razonable, ¿no? porque tienen menos posibilidades de recuperarse, ¿no? de cualquier tipo de situación negativa. Muy eficaz para y luego uno siente por la edad más cercana a la muerte, ¿no? A lo mejor soy muy ingenuo, ¿no? Pero yo creo que igual que en Holanda se está debatiendo ahora a los ciudadanos que están esperando la muerte y convocan a la parca, ¿no? Yo creo que no nos llevan tanto, ¿eh? Yo creo que estamos preparados para que la ciudadanía entienda que el miedo que tiene es a la mala muerte. Yo creo que toda la ciudadanía sabe que la muerte... Dejadme que siga haciendo preguntas. Que yo siga haciendo preguntas. Hay uno de los grandes argumentos que es religioso, ¿no? Dios es el que da la vida y por tanto nadie la puede quitar. En la vida y en la muerte somos el Señor. Es la frase de la Conferencia Episcopal Española. Y ahí están firmes. O sea, si lógico. Dicen la insensatez evidente, ¿no? De condenar a alguien porque haga con las cenizas algo que le parece hermoso, como es devolverla al lugar donde alguien fue feliz, y se permiten el lujo, ¿no? de hacer esto que va tanto contra la intuición de la gente. Con el tema de la muerte yo creo que es bastante complicado que ceda, ¿no? Por tanto, ahí hay poco que hacer, salvo reclamar el laicismo del Estado y que la religión no se meta, ¿no? En los asuntos colectivos. Pero sigo yendo al otro gran argumento que te suelen aplicar la doctrina hipocrática, ¿no? Diciéndote que los médicos de lo que tienen que ocuparse es de ese juramento y no pervertirlo ayudando a morir a alguien. Y la pregunta que os hago es igual este argumento en el 10.000 antes de Cristo que en 2016? Mira, aunque si hay médicos, primero no es el juramento, el juramento hipocrático no es de Hipócrates, es del corpus hipocrático, es decir, no viene de él solo. Su redacción no está hecha para que uno condene la eutanasia, eso de entrada. Y después ya podíamos seguir a los griegos en tantas cosas en las cuales no les seguimos, ¿no? Y después, yo quería decir algo de, bueno, se me ha ido otra vez con el cansancio y eso. Vienes de muy lejos, pero Juan Carlos ha hecho una buena pregunta, sí, ¿no? Sí, yo creo que no me dejas entonces acabar, me dejas acabar y es, ¿por qué no avanzamos más? ¿Por qué no hay forma, como decís vosotros, de superar todo este tipo de, no sé, de
de barreras que se ponen por parte de las diversas instituciones y concretamente del poder político. Porque, claro, yo creo que lo que habría que hacer, se ha dicho antes, hay que repetirlo, y programas como este yo creo que servirían, nos deben servir para ello. En Holanda y en Bélgica viene discutiéndose eso durante 12, 15 años. Ha habido comisiones, la de Renlich, por ejemplo, que convocó a cantidad de gente. ¿Por qué no se hace eso aquí? ¿Por qué los partidos políticos, de aquí que tenéis algunos una relación directa con ellos, habría que decir, ¿por qué no se plantean? Se hacen comisiones, se hacen consejos, se hace todo lo que sea, porque al ciudadano no vamos a llegar. Es que si no damos los argumentos, seguimos dando vueltas de que había que hacer algo cuando no hay argumentos para hacerlo. Repito la pregunta, si el argumento hipocrático, que no sé si será de cuándo pues es. 5 o 6 siglos antes de Cristo. Vale, entonces toma un corpus que viene como de antes, ¿no? O sea que bueno, sí, es más o menos el comienza filosofía y esto y medicina comienzan juntos, como físicos. 500 antes físicos, de Cristo, yendo ¿no? al... Es decir, todos los filósofos primeros son médicos. Vale. Entonces, la pregunta es, ¿vale igual ese argumento en el siglo V antes de Cristo que en el siglo XXI? Pues no. No, sin duda. La pregunta es esta. Entonces, Luis. Sin duda, no. Hace ya más de 50 años que la bioética ha puesto dos nuevos principios, el de beneficencia y no maleficencia, que son la deontología paternalista que ha controlado toda la evolución médica, ¿no? Esos dos nuevos principios es el de autonomía y el de justicia, ¿no? Pero con un objetivo fundamental, que el mejor interés no lo tiene un tercero con otra persona, sino que lo tiene el ciudadano consigo mismo. Entonces el valor prime facie, el que prima es el de la autonomía. A la hora de decidir, ¿no? Y bueno, en eso la relación médico-paciente está cambiando, claro, y tiene que cambiar, donde nosotros cumplimos una función que es diagnosticar, es tratar y sobre todo informar. Y se abre un proceso deliberativo con el ciudadano que tiene un motivo de consulta, que se le diagnostica, y su capacidad con el médico de abrir un proceso deliberativo y donde las decisiones las va tomando el ciudadano enfermo. Y entre ellos el decidir la forma o la manera cómo quiere protagonizar y finalizar su vida. Sí, yo aquí en relación a lo que él comentaba, que sí, que estoy de acuerdo y efectivamente no puede permanecer el mismo juramento hipocrático porque hay una dinámica y hay una serie de cambios. Lo que pasa es que yo sí que creo que aquí todo lo que es la enseñanza en la Universidad de Medicina al menos y también en la de juristas está muy poco actualizada porque a los estudiantes la bioética se pasa muy de pasada, no se debate y no se habla claramente durante la carrera ni en la formación de qué sucede cuando uno se confronta a la autonomía del paciente y qué es exactamente la relación médico-paciente. Yo vengo de un sector en donde realmente yo añadiría acompañar a lo que tú señalas, ¿no? En relación al juramento hipocrático, yo trabajo con la locura. ¿Qué se cura de la locura? ¿O por qué hay que curar la locura? ¿Hasta dónde? O sea, plantearía el interrogante en ese sentido de que ni todo es curable, ni hay por qué curarlo. Y en todo caso creo que el meter la cuestión de acompañar es muy importante y es algo que no se enseña tampoco en las... Ana, yo por tu discurso parece que esto es una situación larga, a medio plazo, porque hay que preparar. Yo viví por mi edad el debate en esta sociedad de los derechos de entrada, a la vida, ¿no? La de paternidad, maternidad responsable, planificación familiar, interrupción voluntaria de embarazo, y siempre había un estado de necesidad, que era que la ciudadanía se reclamó, por eso los políticos hicieron la ley en el 83 de interrupción voluntaria de embarazo. Yo creo que ahora hay también un estado de necesidad, sobre la necesidad de morir bien. Y eso lo vamos a aprender rápidamente. Yo recuerdo con los derechos de entrada, bueno, que se montaron en todos los centros municipales, planificación familiar, se fue... Bueno, pues este cambio viene dada por la ciudadanía, pero a través de su representación, que en un Estado de Derecho, que son los partidos políticos y la voluntad política de cambiar. ¿no? Como tú has dicho lo de los argumentos,
A mí me parece que entonces ya hay que ir a ellos. Vamos a Así ellos. nos han dicho. Pero previamente, yo, Luis, te digo que estaba ahora, todavía el otro día, hablando contra esos 4 principios de la bioética, porque no son de la bioética, son de la bioética clínica. Vienen de un informe norteamericano que tuvo lugar en el de Belmont, que tuvo lugar hace 40 años. Y ha sido utilizado después al final, incluso por todos, cantidad de que han nacido como hongos de bioética. ¿Por qué? Porque son religiosos, del Opus, Kikos y un montón de... Entonces, después sobre esto habría que hablar mucho. Y la autonomía es libertad. Por lo tanto, uno es autónomo, se da la vida a sí mismo porque es libre. En el caso de que seamos libres. Si no somos libres, se acabó la cuestión. Pero si somos, yo soy Javier porque soy libre. Tú eres Juan Carlos porque eres libre y te has hecho a ti mismo. Dentro de las pocas posibilidades que tiene uno, pero son decisivas para que seas tú. Entonces, nadie me ha pedido permiso a mí para venir a este mundo. Yo no solo tengo que pedir permiso a nadie para marcharme. La vida no es un don, es un hecho. No es un regalo, porque los regalos además, si quiero los acepto, y si no, no. Y este tipo de esa terminología es maligna desde el punto de vista no solo religioso, sino que ha calado en lo laico. Y por lo tanto, primer argumento, que es que yo decido. Es que yo decido sobre mi sexo. Yo decido sobre mi forma de vida y yo decido sobre aquello que precisamente es más importante para mí. Libertad, mi argumento. Y segundo, podríamos extendernos en más, pero el segundo lo he dicho yo al principio, pero vuelvo a él. El sufrimiento innecesario está de sobra. Quien coquetea con el sufrimiento, a ese es para meterle, bueno, no sé, meterle, bueno, encantar, cortar caña, lo que sea. Pero es decir, el sufrimiento no es un valor. El sufrimiento no es un valor, ya está bien de decirnos lo sacrificial. No es un valor. No es a permitir que no es tan sencillo, si fuera tan sencillo y tan evidente, estaría ya. No es así. no, déjame plantearos un problema. Pero no, bueno, déjame plantearos, yo creo que no. Yo creo que cuando algo es muy evidente, habría confrontación y no la hay todavía a día de hoy. No está exigiéndose, ni siquiera los partidos políticos a la interna no forma parte esto del debate, ¿no? Y algunos que lo tenemos más o menos claro no forma parte del debate porque no está la discusión. Ves en los programas la referencia y da un poquito pena. Sí. Claro, entonces, pero los partidos políticos que tienen que maximizar sus votos no van a ese caladero porque no está siendo demandado. Hay algo que has planteado tú que creo que forma parte de algo que no es tan evidente, ¿no? El otro día planteábamos aquí un debate sobre pornografía y feminismo, en nombre también de la libertad, y yo les decía que si en nombre también de la libertad tú debes tener derecho a vender tu riñón, ¿no? Sí. Y yo te diría que no, pero porque el hecho de que tú vendas tu riñón en nombre de tu libertad, que es tu propio cuerpo, me afecta a mí, porque como vivimos en la misma sociedad, el hecho de que tú vendas un riñón mercantiliza también mi cuerpo. Y por tanto hay decisiones que tienen que ser consensuadas. No puedes decir que en nombre de mi libertad luego a una suerte de mano invisible va a unir tu libertad a la mía, a la del otro, y vamos a llegar a un compromiso. Por tanto... No, eso te entiendo, Juan Carlos, pero es que no... Vamos, os está diciendo, encontremos argumentos para que expliquemos a la gente, que la gente en el debate pueda decir... Pero Juan Carlos, tú estás planteando... Déjame un poco que termina Javier y te doy a ti la palabra. No extremas estas situaciones de toma de decisiones que perjudican a terceros. En el tema final de la vida, de decidir el cómo y el cuándo, claro que se necesita una unidad familiar y haberlo contado, que producir el menor sufrimiento posible, pero no es daños a terceros, no hay daños a terceros. Si los hubiera sería otra cosa. Pero vamos a ver, hay dos cosas que has planteado. Si es evidente, porque no se hace. Hay cantidad de cosas evidentes que no se hacen. Es decir, que yo a todos les vengo oyendo desde hace no sé cuánto tiempo que el Poder Judicial tiene que ser libre, y lo ve todo el mundo, pero no se hace. Es decir, que bueno, que sea evidente para mí, no quiero decir que yo tengo que ser dogmático en nada, que ser dogmático, pero yo creo que hay argumentos más que suficientes y todos aquellos que los ponen normalmente hablando desde el más allá. Desde el más acá conozco a poquísimos. Y después la segunda cuestión que has planteado tú en respecto a esta argumentación, cuando yo hablo de libertad, a ver que se entienda, yo no digo que soy tan libre que puedo matar a Daniel que está ahí, que no es eso. Libertad estoy diciendo en el contexto concreto, controlada además. Cuando se ha planteado el tema de la eutanasia, no es para que aquí yo venga y te pegue un tiro. En este momento te pueden caer 12 años en Holanda si tú te pasas porque el comité no ha dicho, es decir, el comité ha visto alguna, en lo que ha dicho el forense, en lo que se ha dicho en los dos médicos, en los informes. Es decir, que no estamos hablando de libertad para hacer, bueno, pues la eutanasia entendida, y volvemos a las imágenes. Una cosa es un argumento y otra cosa son imágenes. Las imágenes de la eutanasia que se dan son falsas. Y la libertad es, en último término, el sobre mi propio cuerpo. Y si eso no hace daño a terceros, sino todo lo contrario, yo tengo, y con eso me interesa decirlo, porque me ha ocurrido con mi mujer. Yo puedo hablar de ello, de una manera directísima. Ya he estado en paliativos, y he visto los defectos y no defectos. En paliativos, por cierto, el 50% faltan en España. Que no es ni siquiera
una asignatura troncal en medicina. Está como obligatoria solo en 7. Eso es una vergüenza. Y yo he visto sufrir a mi mujer. Mi mujer era atea radical. Atea radical. Quería, es que no quiero yo más estar aquí. Y ya tenía que, yo conocía a la gente, al jefe de servicio, decir, pero es que lo ha dicho. Y es que, claro, lo ha dicho y no quiere. Y además tenía un melanoma que lo que tenía le daba sufrimiento, 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 sufrimiento. Y además eso es tremendo. Lo del sufrimiento y dolor se suele distinguir, pero yo voy a decir una cosa que ya sé que es muy personal, pero estas cosas hay que decirlas, ¿no? A mí cuando me decía mi mujer, que había sido una mujer, bueno, guapísima y tal, que estaba hecha una piltrafa ya al final, y me decía a las 3 de la mañana, Javi, me he hecho caca. Bueno, pero eso es tremendo. Y sabes que a la semana siguiente, y mirando a ver cuánto pisa ahí para ver si ya ha acabado o no ha acabado. Es decir, eso es brutal. Eso es brutal. Eso va contra un principio básico de libertad, que no es de matar a alguien, sino que, mire usted, que no quiero sufrir yo, que tengo todo el derecho. Además, no tengo ninguna obligación, que quede claro, ¿eh? Deber de mantener la vida no lo hay. Derecho sí. Tengo el deber, en un sentido muy amplio, de cuidar de mí si quiero. Pero de la misma manera que el suicidio, pues es una decisión. Yo a nadie le aconsejo que se suicide, pero es de ello, es de él el que decide. Eso es lo que cambia una sociedad. Y por cierto, en ese sentido los partidos políticos, las organizaciones, tienen que mojarse mucho más. Cambiando eso se cambia mucho más la sociedad de lo que pensamos. No solo se soluciona el problema de mi mujer o del otro, se solucionan muchos más. Perdonad un momentito, perdonad. Te doy las gracias por compartir con nosotros este testimonio enorme, ¿no? Vamos a ver un testimonio más conocido en la historia de nuestro país. Maribel Teigel es enfermera, pasó 42 años de su vida trabajando dentro de un hospital, la mayor parte del tiempo en urgencias, en reanimación, donde está el límite precisamente entre la vida y la muerte en muchísimas ocasiones. Ha acumulado una enorme experiencia que hoy, ya jubilada, transmite a los demás. Por eso ha venido esta misma semana aquí a este centro cultural para hablar precisamente sobre los derechos sanitarios y sobre algo que cree que es fundamental, la ley de autonomía del paciente. Dice, falta información tanto en los medios de comunicación como en la calle, como dentro de los hospitales. Es importante hablar, afirma. Sí, solo falta, el problema siempre es un problema de información. Es decir, tú no puedes tomar decisiones si no estás bien informado. Si nadie te dice cuál es la situación real de ese ciudadano que ha entrado por la puerta de urgencia, si no te lo explican y siempre te dicen, bueno, algo se puede hacer y empiezan a ponerle un respirador y no sé qué, aunque haya entrado prácticamente terminal, pues lógicamente tú no puedes tomar decisiones. Si alguien honesto y con capacidad de empatía para informarte, de, mire, la situación es esta, si hacemos esto no vamos a conseguir nada, se puede quedar tal. Es decir, cuando a ti te informan correctamente, nadie quiere un sufrimiento de su familiar. Y en ese sentido nos cuenta Teigel, la enfermería ha dado importantes pasos en España. La enfermería yo creo que sí que ha dado un giro importante, porque yo creo que éramos también muy paternalistas, ¿no? En el sentido de como lo hago por el bien del paciente, ¿para qué le voy a consultar? Ya no teníamos el hábito de compartir con el paciente su patología, ¿no? Su proceso. Y en ese sentido nos cuenta Teigel, la enfermería ha dado importantes pasos en España, porque incluso en temas ya regularizados como los cuidados paliativos existe mucha confusión, según Teigel. Lo que pasa es que al no haber una ley de eutanasia, pues claro, todo se malinterpreta, ¿no? Una sedación paliativa es cuando un paciente está en vías de morirse ya porque todos los tratamientos que se le han hecho no funcionan o tiene una enfermedad ya degenerativa que le está llevando a una situación bestial y ya va a tener sufrimientos incoercibles que no vas a poder controlar, pues entonces tú lo sedas de forma que muera dormido en 5, en 10, en 2 días, ¿me entiendes? Eso es una sedación paliativa, es cuando la muerte está presente prácticamente, ¿no? Así las cosas, la eutanasia cuando llega lo hace siempre de forma clandestina en nuestro país. Es posible que se haya hecho y de hecho creo que se hacen eutanasias clandestinas, por decirlo de alguna forma. Yo creo que la sensibilidad del médico que le toque en un momento a un paciente, aunque no esté en esos momentos finales de la vida, bueno, yo creo que sí, vamos, el hecho de ayudar a mí me parece que es un acto de amor, aparte que es la voluntad del paciente y que la vida es del paciente, es del ciudadano, no es ni tuya ni mía, ni de ningún poder público, ni del médico, y yo creo que es un acto de caridad y de amor y necesitamos una ley.
Por eso esta enfermera de vocación prefiere hablar de lo que sí se puede hacer, de lo práctico, de la capacidad de los pacientes para decidir y de los derechos también de los sanitarios, de lo que ya está sobre los papeles, pero no siempre en los pasillos de un hospital. Bueno, y vamos a poner el ejemplo de San Pedro, pero excelente, ¿no?, esta entrevista. Sí, estupenda, ¿eh? Porque Estupenda, lo de la enfermera, excelente. ¿Y qué valor además tienen las enfermeras en todas estas cuestiones? Sí, totalmente. Bueno, fundamentalmente Y un papel porque los médicos no muy vivimos importante. la muerte, no estamos a pie de cama. Exacto. Quien vive la muerte es la Exacto, enfermería, es la ¿no? Y que Es ve la el enfermedad. intenso sufrimiento. quiero que nos despidamos hablando de esto, pero déjame que os pregunte en un minuto algo, porque creo que es lo que hace que no haya más gente posicionada a favor, ¿no?, de la muerte digna. Cuando uno escucha estos testimonios, uno ve el programa de Salvados del otro día, uno escucha lo que tú acabas de plantear y parece evidente que todo el mundo dice queremos, ¿no?, una muerte digna, no queremos que la gente que queremos sufra ni queremos sufrir nosotros, ¿no? Nos parece que es un horror que nadie tiene derecho, ¿no?, a frenarlo. Pero creo que hay un elemento que funciona, que es el elemento del miedo. Creo que los entierros son para los vivos, no son para los muertos. Es evidente, cuando hacemos un entierro y llevamos flores, nos las estamos llevando a nosotros mismos para buscar algún tipo de tranquilidad ante la certeza que tiene el ser humano, que se piensa a sí mismo como un ser que va a morir, ¿no? Y que de alguna manera creo que eso es el elemento central que articula incluso creo que la vida social, ¿no?, el hecho de que vamos a morirnos, ¿no?, y que no significa, como diría Heidegger, ser un devenir para la muerte, sino ser un devenir para la vida, ¿no? Es decir, no convertirlo en un pozo de, para la muerte, claro, de pesimismo, sino en todo lo contrario. Ahora bien, tengo la sensación de que la gente tiene miedo a la muerte, es decir, mucha gente le intranquiliza. Hablar de este tema es algo ignoto y ahí aparece siempre Dios o aparecen los miedos. Y hay un elemento que creo que opera indirectamente y es en una sociedad capitalista donde hay 2/3 de la humanidad, 2/3, que no hace falta ni como productores ni consumidores, donde todo se ha convertido en un enorme supermercado, donde tenemos que ser rentables en todos los ámbitos de nuestra existencia, rentables en la escuela, rentables en la universidad, rentables en el mercado de los sentimientos, en el mercado sexual, en el mercado en cualquier ámbito de nuestra existencia tenemos que ser rentables. Si fracasas, es muy fácil que caigas en agujeros, de hecho, hasta un 30%, ¿no?, de gente con depresión en zonas ricas de nuestro país. Claro, plantear que la eutanasia puede ser algo facilitado sin ningún tipo de criterio, puede hacer a la gente pensar, me van a eliminar. Lo dijo Christian Lagarde, a la gente mayor, por favor, dense prisa, o lo planteaba con esa brutalidad el roto, dos abuelos entrando en un asilo, sean breves. Claro, estamos hablando de eutanasia entonces. Entonces, estamos hablando de homicidios en serio. Y de eugenesia, no es lo mismo eutanasia claro, que pero eugenesia. la gente que puede pensar que me deprimo, pierdo perspectivas, no quiero vivir porque la vida que vivo es una vida que no me interesa, pero hay mucha gente que, por ejemplo, puede caer en el alcoholismo. No puedes pensar que a lo mejor esa facilidad también para quitarte de en medio pueda ser algo que pase a ser funcional para el propio sistema y que eso sea lo que le dé miedo a la gente, que diga, como no lo tengo claro, no quiero ni tocarlo. No, vamos a ver, ahí hay dos cosas. Uno, dices tú que los ciudadanos tenemos miedo a la muerte. No, los ciudadanos no nos queremos morir. A lo que tenemos miedo a la muerte es a la muerte en sufrimiento, a la muerte tecnológica, a que sea un proceso que no podemos controlar. Porque todo ciudadano sabe que es de las pocas verdades absolutas que existen, que no vamos a morir todos, los 4 que estamos aquí. Entonces, ¿qué miedo tenemos? Primero, no queremos morirnos, porque posiblemente en una sociedad plural es lo único que tenemos, el bien graciable de la vida, ¿no? Y entonces nadie nos queremos morir. Pero sí, cada vez más, la sociedad reclama que ese proceso final sea el fin de su biografía y lo protagonice. Y en ese protagonismo que no exista el sufrimiento, y me repito, innecesario. Y a ser posible el morir dormido, como ha dicho la enfermera, y bueno, controlarlo. Y ese es el miedo que se tiene. Y la segunda parte que tú planteabas, yo creo que se me ha ido la olla. Son temas complicados. Ahora se te va a volver ahora. Vamos a ver, Ana. yo en lo que planteas, creo que no hay absoluta ninguna duda de que nadie se quiere morir. Pizarnik, una gran poeta, decía en uno de sus poemas, decía, morir, claro que no quiero morir. El asunto es no malvivir, es decir, que en el momento que uno vive mal es cuando aparece
la idea de que mejor estaría muerto. Eso por un lado, en relación a lo que es el concepto. Y luego, efectivamente, el tema de estar en un proceso de sufrimiento y de ir a un sufrimiento innecesario, me gusta mucho esa terminología. Es que no significa que se vaya a eliminar a nadie, es que es la posibilidad de que alguien pueda decidir sobre su buena muerte. Yendo a otra referencia, a mí una película que me impactó muchísimo, donde en la cultura estaba el tema de que en un momento determinado uno se marchaba a morir, es La balada de Narayama. Espectacular, ¿no? Como en determinado, ¿no? Cuando uno llegaba a cierto momento, aunque estuviera sano, incluso se iba a ese monte a, de alguna manera, ya llegaba su momento y a morir, ¿no? Con lo cual creo que para mí la clave es, por una parte, información. Hay que informar a la ciudadanía, informar desde los puntos diferentes, generar debates abiertos, que no se hurte el debate a la ciudadanía. La formación, es muy importante la formación al sector sanitario y al sector de aquellos que son agentes de salud, a todo lo que tiene que ver con las legislaturas, y luego también que haya efectivamente una voluntad política. Y yo creo, y voy a traer aquí un poquito otro tema que en otro momento se podrá debatir, que hay una situación que es muy complicada, porque es verdad que hay un avance de la ciudadanía, pero el discurso religioso tiene una potencia simbólica muy grande. Entonces, efectivamente, la gente entra en temor de Dios, y eso incluso aunque el Estado sea laico, quiero decir, la batalla cultural es a largo plazo y hay que empezar a darla ya, y se da con voluntad política por un lado y con debates, por supuesto. Yo lo que creo es que en esto, bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que habéis dicho. Creo que hay que ser lo más directo posible, lo más claro posible, enrollarse lo menos posible, hacer las distinciones necesarias y ponerse a actuar. Y respecto a lo de la mortalidad, a pesar de que hay algunos como Ginés Morata en España, o bueno, otros grandes, tú lo conoces, o sea que no es y otros cuantos más que, bueno, con la ingeniería genética y la división celular nos prometen. Generalmente detrás siempre hay un empresario que vamos a vivir 300 años, mortales somos. Incluso los de Bilbao somos mortales. O sea, quiero decir que, bueno, que lo que habría que empezar a decir, yo sí tengo miedo a la muerte, no solo al sufrimiento, tengo miedo a la muerte, pero es una cuestión ya personal, cada uno tendrá en función de su cultura, de su carácter, pero que hay que empezar desde el principio, desde el parvulario, a mostrar como algo natural que uno se va a morir, que uno no es, esa venta, esa sí que es típicamente capitalista, de cuerpos siempre jóvenes y cuerpos inmortales. Nosotros no somos ni siempre jóvenes ni siempre inmortales. Tenemos muchos dolores, tenemos muchas frustraciones y tenemos que, respecto a esos sentimientos, frustraciones tanto por el final, la cesación total, como por todo aquello que se nos escapa de nuestros deseos, tenemos que ser nosotros los que dirijamos precisamente nuestra vida. Y a un gobierno, Estado o aquel que en ese momento tenga las riendas de la comunidad porque es un recadista nuestro, a ver si a los políticos se les mete en la cabeza que son recadistas nuestros, y nada más, ¿no? Bueno, pues que esos nos arreglen precisamente eso que estoy diciendo, que tiene que ver con la felicidad, la que uno pueda, en este mundo de cada uno de nosotros. Bueno, yo, un minutito. Un minuto. Yo 30 segundos. Soy muy breve. Con el tema de la religión, es verdad, no se puede negar, ¿no? Pero Bélgica, con una legislación avanzadísima... Es más católica que España. Es católica, apostólica, romana. Más que España, prácticamente. Bélgica. En Bélgica no hay una red sanitaria pública como la española. El mayor consorcio sociosanitario en Bélgica es Cáritas Belga. Y Cáritas Belga acepta el protocolo, porque es norma de obligado cumplimiento por estar en el ordenamiento jurídico, y la eutanasia se hace en hospitales católicos belgas. Luis, y déjame Entonces, 5 segundos sobre todo sobre Bélgica. Es que no es... Pero, y en Bélgica además, que son muy católicos y tal y cual, los que están en contra de la eutanasia o los pro vida argumentan, no gritan, que es lo que pasa aquí. Esto, por tanto, hay un problema que siempre en nuestro país regresa, las grandes heridas de nuestro país, y la herida ciudadana de un Estado que exige mucho y da poco, y que está atravesado también de religión, pues genera a la Celestina, al pícaro, a Don Juan y a Don Quijote, personajes siempre atravesados de problemas. Quería pediros unas conclusiones en un minuto de despedida con algo que nos lo ha planteado la enfermera Teigel y que parece ser el problema por excelencia en España, que es todo lo que tiene que ver con
con la sedación y con los cuidados paliativos, ¿no? Que en España se ha intentado presentar, Pues y eres un experto tú, Luis lo ha sufrido, y la justicia te dio la razón, pero hubo mucha gente muy malintencionada, con ganas de hacer mucho daño, precisamente por un lado por sus miedos, que los quieren hacer generalizados, y yo creo que sobre todo porque hacían trampa, ¿no? Porque de alguna manera hay gente que se agarra a algunas cosas para intentar ser fuerte en otras, que no puede presentarlo como tal. Os pido en un minuto, ¿creéis que lo que tiene que ver con los cuidados paliativos tiene que ser como un paso obligatorio y urgente para que el tema, ¿no?, de la muerte digna pase a formar parte de nuestra cotidianidad? Bueno, empezamos claro. con Luis. Los fines de la medicina en el siglo XXI son seguir en la investigación y tratar las enfermedades, y fundamentalmente paliar y cuidar el sufrimiento, ¿no? Entonces los cuidados paliativos tienen que ser un derecho, ¿no? La sedación paliativa terminal es buena práctica médica y se debe de utilizar de rutina. Y además yo pienso que a demanda del, como has dicho con tu testimonio, del enfermo que lo solicita. Yo no me defino más. No, sí quiero decir sobre los paliativos, que pues, lo decíamos antes, como no está cubierto todo aquello que tiene que ver con los paliativos, me parece muy bien los paliativos, las unidades de dolor y todo aquello que de una manera evite lo que es precisamente nuestro gran enemigo, que es el dolor. Ahora, cuidado, los paliativos que no se conviertan en algo que vaya contra la eutanasia, ¿eh? Porque resulta que hay 2 o 3 declaraciones ya. Sí, pero hay 2 o 3 declaraciones de la Sociedad Española de Paliativos contra la eutanasia. Mire usted, los paliativos están muy bien, y para quien los quiera o para todo el mundo, pero independientemente de eso y de las palabras que hablaba la enfermera, se deduce que en último término lo que hay que hacer es acabar con el sufrimiento con la voluntad clara del paciente y punto. Y eso es la eutanasia y ya está, ¿no? ¿Tus conclusiones, Ana? Sí, no, yo plantearía que desde luego hay que desarrollar un plan de cuidados paliativos, y añadiría que la muerte, que es lo que nos hace iguales, curiosamente en el tratamiento que se hace de ella en lo paliativo nos hace desiguales, es decir, no hay equidad, no hay planes paliativos iguales en todas las comunidades autónomas, hay muchas diferencias. Entonces esto sería se lo tiene que tomar muy en serio cualquier plan de sanidad, el poner en marcha unos paliativos equitativos e iguales en todo el territorio, y yo efectivamente estoy con él, que me parece que es el compañero para la eutanasia, y también definiría muy bien que lo paliativo no tiene que llevar en ningún momento al escarnio, porque es cierto, y todavía aún lo está, al capricho del otro. Yo también, por una experiencia personal en relación a mi madre, es tan lamentable que depende del médico que te toque, para que en un momento determinado se aplique la sedación paliativa o no, porque como estamos presos de este código penal tan tremendo, algunos médicos, no vaya a ser que haya problemas, entonces es muy lamentable porque quieren ensayar determinadas medicinas o determinados antibióticos cuando ya apenas no hay nada que hacer, pero está el escarnio. Entonces yo creo que eso es lo que habría que hacer mucho hincapié. Lo que habría que hacer es una ley de muerte voluntaria, y desde luego estar desarrollado todas las alternativas al tratamiento para que el ejercicio de la libertad sea escoger. Muchísimas gracias. No hace falta una ley de cuidados paliativos, es la falacia del Partido Socialista, la universalización de los cuidados paliativos. Yo creo que hay que ponerlo en la cartera de servicios de la sanidad pública, y punto, no hay que legislar nada. Cartera de servicios, obligación como servicio de otorrinolaringología. Absolutamente de acuerdo. Terminamos. ¿Qué miedo tienen todavía algunos a la Iglesia Católica y cómo usan en nuestro país esa vinculación entre el Estado y la Iglesia, sobre todo el Partido Popular, para intentar desviar la atención? Y estoy convencido de que este debate lo que haría es generar de alguna manera un escándalo donde serían más los gritos que los argumentos, y donde al final me temo que en tanto en cuanto no generalicemos los argumentos, serviría sobre todo, no sé, para que no habláramos de la Gürtel y estas cosas, lo cual no quita que en 2016 debiéramos estar un poquito más avanzados que en el siglo V a.C. Como en tantas otras cosas, estoy convencido de que una renta básica solventa muchos problemas. Igual que alguien puede dedicarse a la prostitución, si así es su voluntad, una vez que tengamos garantías de que tiene solucionados los elementos básicos de vida, seguramente elegir el momento de la propia muerte es también una cuestión de vida buena, cuando uno sabe
que esas personas tienen garantizados los elementos básicos de la vida y por tanto esa decisión se convierte, como decía un filósofo, en el elemento central de la decisión de un ser humano que se cree libre. Muchas gracias a los tres por este excelente debate y nos vemos la semana que viene. Aquí en La Tuerca, ya saben, la única tertulia sin miedo y con memoria. Hasta la semana que viene.